En el sistema internacional nacido en 1945 había dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS. Ningún problema podía resolverse sin contar con su postura. En 1991, el hundimiento del comunismo en la URSS y en los países del este modificó este panorama, ya que el bloque de la URSS había dejado de existir. Comenzaba una nueva era en las relaciones internacionales. Estados Unidos vio cómo aumentaba su influencia en el mundo y proclamó su deseo de promover un nuevo orden internacional del que se erigía, con apoyo de la ONU y de la nueva OTAN, en el garante de la paz mundial. En realidad ha quedado como única superpotencia que actúa como policía mundial para organizar el mundo e intervenir política y militarmente allá donde cree que sus intereses son vulnerados. El estallido de la Guerra del Golfo marcó un hito en la definición del nuevo papel de Estados Unidos. En 1990, el dictador iraquí Saddam Hussein invadió Kuwait, un pequeño estado muy rico en petróleo que era aliado de Estados Unidos. Esta invasión fue contestada de inmediato por Estados Unidos, que contó con el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU. Una coalición internacional, liderada por Estados Unidos, liberó Kuwait, y entonces Irak fue condenado a pagar indemnizaciones, a destruir su armamento químico y nuclear y a tener su petróleo bajo una situación de embargo. Pero fue el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas de Nueva York el acontecimiento que desencadenó una durísima política de intervención militar americana en el mundo. El atentado se atribuyó a la organización terrorista islámica Al-Qaeda, de carácter integrista y liderada por Osama Bin Laden. En octubre de 2001, Estados Unidos respondió mediante un ataque a Afganistán, cuyo régimen islamista acogía numerosos campos de entrenamiento de Al-Qaeda. En marzo de 2003, Estados Unidos protagonizó un nuevo ataque a Irak para destruir el régimen de Saddam Hussein, argumentando la existencia de armamento nuclear y vinculaciones con grupos terroristas. Este segundo ataque americano a Irak no contó con el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU. Saddam Hussein fue derrocado, detenido y ajusticiado, y su régimen fue desmantelado. Pero la intervención de Estados Unidos ha dado lugar a una situación de gravísima crisis en el país, con enfrentamientos contra los invasores y entre las diversas facciones islamistas. La actual situación internacional ha dado a la ONU un nuevo protagonismo. Ante el unilateralismo provocado por la hegemonía americana, la opinión pública mundial ha ido tomando conciencia de la necesidad de convertir a la ONU en un organismo que actúe como mediador y garante de la paz en los conflictos internacionales. La ONU ha multiplicado las actuaciones a través de sus fuerzas de paz, los Cajos Azules. Se trata de una fuerza multinacional encargada de crear y mantener la paz en áreas de conflicto que están bajo la supervisión del Consejo de Seguridad. Por otro lado, la caída del comunismo supuso la disolución del Pacto de Varsovia, pero han permanecido la OTAN, y entonces sus integrantes, Estados Unidos, Canadá y las naciones europeas occidentales, creen que la OTAN es un sistema de seguridad que debe mantenerse. Asimismo, en la nueva situación europea, diversos países del este se han incorporado a la OTAN. En la actualidad, la mayoría de las guerras se producen en países donde la pobreza afecta a buena parte de la población. El choque de alguno de estos países con los intereses de Occidente, las reivindicaciones nacionalistas y los enfrentamientos étnicos han desembocado graves guerras. África subsahariana es una de las zonas del mundo en que la violencia se muestra de manera más atroz. En esta región, la extrema miseria de amplias capas de la población, las dictaduras militares y las rivalidades étnicas o religiosas han abierto camino a multitud de enfrentamientos. Las persecuciones y masacres sobre la población civil han comportado el éxodo de miles de refugiados. Además, muchos ejércitos se nutren de mercenarios, llegando incluso a reclutar de forma forzosa a niños para la guerra. Los conflictos más cruentos se producen en el Cuerno de África, en África ecuatorial y en los países que rodean el Golfo de Guinea. La expansión de movimientos islamistas radicales se ha convertido en un foco de tensión internacional. En países con graves problemas económicos y sociales, estos grupos defienden una observación estricta del Corán, propugnan sistemas políticos basados en el islamismo y se oponen a cualquier injerencia occidental. Los movimientos islamistas han ocupado el poder en Irán y en Afganistán, pero además existen poderosas organizaciones integristas en Egipto, Argelia, Palestina y Líbano. En la actualidad, el hecho de mayor relevancia es la aparición de organizaciones terroristas islamistas, que actúan a escala internacional contra intereses occidentales, como en el caso de los atentados de Nueva York de 2001 y de Madrid de 2004. La actividad terrorista islámica ha provocado la reacción de Occidente, especialmente de Estados Unidos. Los dos grandes estados plurinacionales del antiguo bloque del Este, Yugoslavia y la URSS, conocieron una serie de conflictos nacionalistas al producirse el hundimiento del comunismo.
En Yugoslavia, la crisis desembocó en una terrible guerra entre las nacionalidades que formaban el antiguo Estado yugoslavo. Como resultado, en 1991, Croacia y Eslovenia consiguieron la independencia, pero el conflicto más cruento tuvo lugar en Bosnia, donde los enfrentamientos entre serbios y bosnios musulmanes tuvieron un carácter étnico y religioso. Con el apoyo del ejército, los serbios de Bosnia desencadenaron una verdadera limpieza étnica contra los bosnios musulmanes. En 1995 se alcanzó un acuerdo por el cual Bosnia lograba la independencia y se establecía un sector croata musulmán y otro serbio, con gran autonomía ambos, pero dentro de un Estado único. El nuevo Estado yugoslavo se redujo al territorio de Serbia, Montenegro y Kosovo. En la actualidad, Montenegro es un Estado independiente y Kosovo, tras declararse independiente de manera unilateral, mantiene fuertes tensiones con Serbia y no es reconocido como Estado por muchos países. La disolución de la URSS, entre otros problemas, trajo consigo rivalidades entre las diferentes repúblicas del Cáucaso, Armenia, Georgia y Azerbaiyán, provocando las guerras de Chechenia, entre otros problemas. Actualmente hay un conflicto bélico entre la Federación de Rusia y Ucrania. Las tensiones aumentaron tras el tenso periodo de la crisis ruso-ucraniana de 2021 y de 2022, conflicto que el 24 de febrero de 2022 finalmente desembocó en la invasión rusa de Ucrania. Pero esta confrontación se ha desarrollado desde 2014 y ha tenido varias etapas en las que destacan la adhesión de Crimea a Rusia y la guerra del Donbass, que comenzó ese mismo año y aún sigue en progreso. Asimismo, las manifestaciones de Euromaidán, que marcan el inicio del conflicto ucraniano, comenzaron en noviembre de 2013 en Kiev, la capital ucraniana, debido a la suspensión de la firma del acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea. La expansión de los europeos por el mundo impuso, mediante el colonialismo, un primer orden mundial dominado por Europa. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dominado por las dos grandes potencias vencedoras, Estados Unidos y la Unión Soviética. El resto de países se englobaba, en mayor o menor medida, en uno de los dos bloques. A partir de 1990, la caída del bloque comunista ha establecido un nuevo sistema mundial, organizado alrededor de los grandes polos económicos del mundo capitalista: Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Mercancías, capitales e informaciones circulan a nivel planetario, con unos centros de decisión y otros centros dependientes, en un único esquema económico y en parte social y político. A este fenómeno se le denomina globalización. Su definición es compleja, pero en el terreno estrictamente económico se puede concretar como una aceleración de la interdependencia de las economías nacionales provocada por los cambios tecnológicos y una reducción de las barreras a la movilidad de mercancías, capitales y personas. El progreso técnico y la liberalización de los intercambios han permitido la expansión y la mundialización del comercio. No solo las mercancías, sino también los servicios, seguros, licencias, servicios bancarios y los productos culturales y artísticos circulan a una enorme velocidad. El mercado se ha mundializado, pues los bienes se producen y consumen en cualquier lugar del mundo a partir de materiales provenientes de diversas zonas del planeta. Este gran salto se debe a la posibilidad de concentrar y transmitir rápidamente una gran cantidad de información, lo que permite comprar y vender en cualquier parte del mundo. A ello se añade el desarrollo del transporte, que posibilita mover personas y mercancías con gran facilidad y a precios cada vez más bajos. De esta forma, a lo largo del siglo XX, el comercio mundial se ha multiplicado por 100. Como consecuencia, las economías nacionales son cada vez más dependientes de las redes económicas mundiales, tanto por el volumen de las importaciones y exportaciones como por el poder de las empresas multinacionales, que implantan sus fábricas y operan en cualquier país. Por encima de los estados, la acción de las empresas y de los negocios configura una nueva realidad en la que el campo de acción es el conjunto del planeta. De este modo, aunque las empresas tengan su titularidad en un estado, su capital carece de nacionalidad, pues producen en diferentes países y operan en el mercado internacional. Por último, se ha desencadenado una creciente división y deslocalización del trabajo. Así, los productos se descomponen en diferentes procesos, por lo cual es posible encargar cada componente del producto a distintas empresas y en diferentes países, teniendo en cuenta solamente la rentabilidad de la producción. La mundialización ha acentuado las desigualdades y ha reforzado las jerarquías de unos territorios sobre otros. Mientras el 21% de los estados de la Tierra se pueden considerar ricos, el 79% tienen un nivel de vida modesto, pobre o miserable. En el actual sistema, los países desarrollados, como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, constituyen el centro.
que es un área en la que el desarrollo económico y un amplio proceso de industrialización han permitido condiciones de vida más que suficientes. Este espacio central concentra los poderes de decisión, de dirección y de innovación. A esta zona se contrapone la periferia, que es un mundo subdesarrollado con graves problemas de atraso económico y social, y con una fuerte dependencia y endeudamiento. Este conjunto de países también recibe el nombre de Tercer Mundo. Actualmente se ha dado en llamar norte a la zona desarrollada y sur a la zona subdesarrollada. En el centro hay más esperanza de vida, más nivel de renta, más comercio y más acceso a la educación y a la cultura. Asimismo, el centro mantiene un papel de predominio en los flujos financieros y es por ello que los precios de las materias primas de los países pobres son controlados por los países desarrollados. Además, la globalización tiende a dejar al margen a determinadas áreas, que cada vez van sumiéndose más en la pobreza, la desestructuración social y el caos político. En la sociedad del siglo XXI, el primer gran cambio ha sido la casi total desaparición en el mundo industrializado del campesinado, que actualmente es el 7% de la población activa. El fenómeno también afecta a sociedades menos industrializadas. El porcentaje de campesinos se ha reducido a la mitad en países como Colombia, México y Venezuela. La disminución de la población campesina ha provocado un segundo gran fenómeno, la creciente urbanización. Otro gran cambio social lo constituye el aumento de las profesiones y los oficios que requieren estudios secundarios o superiores. Aunque en los países más pobres, el gran reto continúa siendo la alfabetización de la población. Por último, la tradicional clase obrera, que era predominante en el mundo industrial de mediados del siglo XX, ha retrocedido hasta ser el 24% de la población activa. Eso es debido al avance de las nuevas tecnologías, que necesitan menos mano de obra, y es por ello que el sector servicios lo constituye un 69% de la población activa. A partir de mediados del siglo XX, la incorporación de las mujeres al mundo laboral se generalizó en los países industriales, no solo entre la clase trabajadora, sino también entre las clases media y alta. La combinación de independencia económica y acceso a la formación superior otorgó una relevancia extraordinaria a los movimientos feministas hacia los años 60, y hoy por hoy tienen derecho a gozar de su sexualidad, a compartir las tareas domésticas, a no ser maltratadas, a divorciarse y a acceder a cargos políticos. Los países industrializados, con formas de vida occidental, presentan un modo de vida urbano, de familias reducidas, con baja natalidad, alta esperanza de vida y gran número de ancianos. En otras zonas del mundo, donde predominan las sociedades rurales, subsiste el modelo de las familias amplias con elevada natalidad. La situación de las mujeres en el tercer mundo es todavía muy complicada. Al igual que los hombres, las mujeres sufren pobreza, pero además en sus sociedades son discriminadas por el mero hecho de ser mujer. En estos países las mujeres obedecen al padre o al marido y además están marginadas de la vida política. Las mujeres de estos países tienen un menor nivel educativo, sobre todo en África y en los países islámicos. Igualmente, en algunos países continúan siendo habituales las agresiones a la libertad personal y sexual de las mujeres, matrimonios forzados, asesinatos o agresiones por cuestiones de honor o mutilaciones genitales. Desde el punto de vista laboral, existe una discriminación salarial que provoca que las mujeres trabajen duro y aún así solo ganen lo suficiente para sobrevivir y en consecuencia nunca logren emanciparse. La revolución tecnológica constituye uno de los principales motores del crecimiento económico. El extraordinario desarrollo científico actual hubiera sido imposible sin los enormes capitales que se han destinado a la investigación. Estos recursos provienen de los gobiernos y de las grandes empresas, ya que son los únicos que pueden financiar las costosas instalaciones y los grandes equipos de investigación, necesarios para avanzar en el camino de la ciencia y su aplicación técnica. En los últimos 30 años se han realizado más descubrimientos que en el resto de la historia de la humanidad, y su incorporación a la vida cotidiana ha transformado la vida de los seres humanos. Los principales campos de investigación son la biología, la física nuclear, la electrónica y la informática. En las últimas décadas, una serie de innovaciones tecnológicas han permitido una auténtica revolución en los transportes. Los trenes de alta velocidad a más de 300 km por hora o los nuevos tipos de aviones han reducido los tiempos de viaje. Igualmente, los satélites de comunicación y los cables de fibra óptica han permitido un enorme incremento de la velocidad y de la cantidad de información que se puede transmitir. Además, Internet ha puesto a disposición de los usuarios de todo el mundo un enorme volumen de información en tiempo real. El progreso técnico aplicado sin control puede resultar nocivo y destructivo para la humanidad. Hoy en día,
Las consecuencias ecológicas del crecimiento descontrolado son evidentes. Aumento de la contaminación atmosférica, cambio climático, contaminación de aguas y extinción de especies. Desde los años 70 se ha ido imponiendo entre la comunidad internacional la necesidad de proteger el medio ambiente. La primera conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente, celebrada en Estocolmo en 1972, insistió en la necesidad de preservar el planeta para proteger los intereses de las generaciones presentes y venideras. Posteriores conferencias han intentado conseguir acuerdos en este sentido, especialmente contra el cambio climático. Pero en muchos países desarrollados, sobre todo Estados Unidos, o nuevas potencias como China e India, se niegan a cumplir las normativas, si ello implica una reducción de su producción y su crecimiento. Por otro lado, los progresos de la embriología y de la genética comportan problemas éticos y jurídicos nuevos, que han llevado a hablar de bioética, la manipulación de especies animales y vegetales a través de los transgénicos, así como los experimentos sobre manipulaciones genéticas en la reproducción humana, obligan a establecer un control sobre su utilización. En amplias zonas del mundo, las situaciones de pobreza, enfermedad y violencia son muy graves. Por ello se mantiene un clima de conflicto con la existencia de guerras y de violencia institucionalizada. Igualmente, el fanatismo religioso o ideológico tiene el camino abonado entre los grupos sociales más desesperados. Asimismo, numerosos grupos humanos del tercer mundo emigran hacia los países desarrollados, en condiciones precarias y en ocasiones a través de mafias dedicadas al tráfico de personas. Esta situación también provoca graves problemas en las sociedades occidentales, con dificultades para absorber la muchedumbre de inmigrantes pobres. Y eso es todo. Un saludo.